Este es el séptimo episodio de la serie Acceso a la Justicia. Esta serie la pensamos con Santiago de Francisco Vela como parte de la investigación del Laboratorio de Diseño para la Justicia en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Para este episodio hemos invitado a María Novoa y Shareni de la Rosa. Ellas hacen parte del Laboratorio Mexicano para la Innovación en Justicia Penal. Este es un proyecto que apenas está empezando, pero que tiene el apoyo del Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal con Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Además, utilizan el diseño como uno de sus ejes. María es politóloga y es especialista en diseño y evaluación de políticas públicas y es actualmente la directora del laboratorio. Shareni es diseñadora y trabaja como consultora en temas de innovación social y diseño de producto. Mi nombre es Santiago de Francisco Vela. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora. Bueno, yo soy María Novoa, soy politóloga, soy de origen venezolana y de origen gallego. Mis padres son gallegos, migrantes gallegos españoles en Venezuela. Tengo en México ya 14 años. Desde hace mucho tiempo, para no decir edades, estoy trabajando el tema de justicia. Empecé con el Banco Mundial a trabajar modernización judicial en América Latina. Y después pasé a todo lo que fue el proceso de reforma penal en muchos países de América Latina hasta que llegué a México y he estado prácticamente los últimos 12 años en México trabajando el tema de reforma penal. Entonces, realmente mis temas son sistemas de justicia, reformas penales, y de alguna manera fuertemente el tema de acceso a la justicia como un proceso transversal y ahora con temas de género e inclusión en todos estos procesos. Hola, yo soy Shareni de la Rosa, soy mexicana, soy diseñadora industrial y mi carrera se ha enfocado siempre he tenido un enfoque social. Tengo experiencia en innovación social, he colaborado con empresas, tanto privadas como organizaciones sociales, y justo estos últimos años también he sido mentora en temas de innovación social. ¿Y cómo terminaste trabajando con María? Pues justo a María ya la conocía de antes, me platicó sobre este laboratorio y creo que me pareció como súper interesante, ¿no? Y sobre todo es como la primera vez que se juntan estos temas aquí en México, entonces creo que para empezar fue como una emoción y después fue como un sí inmediato y después fue como, espera, esto es todo un reto, pero va, creo que estoy con María, todo el equipo, también nuestra otra compañera y dije como, ok, sí, me siento bien cómoda, vamos. Y dígame, ¿qué es este laboratorio? Pues mira, esto fue una idea que surgió de un proyecto multilateral de la cooperación americana, USAID, lanzó una convocatoria en México en el marco de un proyecto que se llama Con Justicia, que es precisamente para seguir consolidando lo que ha sido el proceso de puesta en marcha del sistema penal acusatorio en México, que ha sido ya va para 2 décadas desde su aprobación. Y la convocatoria señalaba crear un laboratorio de innovación en justicia penal, ¿no? Que sea un proceso en el cual la idea es que ya no sea el proceso de consolidación o solo sea unilateral desde las instituciones que se impulsen procesos de transformación o de cambio, sino que ahora queremos que sean los usuarios que lleven la voz, ¿no? Entonces, que de ahí surjan sus diagnósticos, que ellos digan cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades de justicia y que también de ellos surjan sus soluciones, ¿no? Entonces, de ahí yo también empecé a meterme en proceso de pandemia, empecé a buscar esto de nuevas metodologías, estaba en esa exploración, hice un curso virtual en una institución en Barcelona, España. Entonces estaba ya metida en temas de diseño social, metodología de diseño social y cómo lograr innovación con impacto social y que fueran sostenibles. ¿Y cuál es la institución? ¿Dónde hiciste el curso? Es una institución, una organización como una especie de ONG española
se llama precisamente innovación social, y con ellos pues están como procesos de mentorías, son como incubadores de proyectos, no solo en España, sino en Europa. Y fíjate que no han trabajado tanto el tema de justicia, pero sí temas muy fuertes como por ejemplo migrantes tratando de lograr integrarse a sociedades como la española, ¿no? Y principalmente la ciudad de Barcelona. Entonces empecé a ver cosas tan interesantes, y ellos han estado también ayudando a montar este tipo de proyectos en la región de América Latina. En total que son también personas de distintos orígenes, distintas profesiones. Y entonces yo quedé fascinada, llegó esta convocatoria y todo lo que estaba aprendiendo en el curso lo apliqué en la convocatoria. Cosas muy innovadoras, la ganamos con una organización social aquí en México, una ONG que se llama Documenta, que trabaja precisamente por temas de inclusión, de acceso a la justicia, temas muy fuertes como tortura, todo lo que es proceso del sistema penitenciario, trabaja con mujeres, apoya a mujeres. Total que me llamaron, hicimos equipo, yo con Paulina, que es la otra persona, colega forma parte de nuestro equipo. Empezamos a trabajar la convocatoria, yo metiendo todas estas metodologías, todas estas cosas nuevas que vi con estas personas de Barcelona, y la ganamos. Yo creo que la ganamos porque creo que nadie entendía, pero lo veían todo muy fascinante, porque eran conceptos muy novedosos. Y ahí es cuando se forma el laboratorio, Exacto. digamos. Ahí la ganamos y ahí empezó el proceso, y estamos en eso. Tenemos 4 meses tratando ya de hacer un diseño. ¿Cómo se llama el laboratorio? ¿Cómo lo encontramos? Se llama, todavía está en construcción, no tiene ni página ni nada, estamos en ese proceso, tenemos 4 meses de diseño todavía, se llama Laboratorio de Innovación en Justicia Penal en México. Ahí la idea que tenemos es eso, es cómo integrar este tipo de metodologías, por eso buscamos a Shareni, que es nuestra experta en estas metodologías de diseño social, de buscar otros tipos de estructuras mentales para ver si rompemos estas inercias un poco en el sector justicia. Y nada, creo que ahí Shareni puede decirnos mucho más, pero la idea es cómo activar el usuario, ¿no? Que es el gran reto y desafío con el laboratorio. Bueno, ustedes lo que dicen es que quieren generar soluciones a los problemas de la justicia penal. ¿Cuáles son los problemas de la justicia penal? ¿Me dan un par de ejemplos? Mira, principalmente tenemos 2 temas, que además no es solo de México, es de la región. Tenemos altos niveles de impunidad, y esto va principalmente asociado a que gran parte de los delitos que se cometen no llegan al sistema de justicia. Y cuando llegan al sistema de justicia, estamos hablando del 100% de los delitos, el 3%, el 5% de ese 100% llega al sistema de justicia. Y así o sea, la gente no hace denuncias. Sí, exacto. La gente, hay una gran cifra negra, la gente no cree, no tiene confianza, no piensa que el sistema de justicia le va a dar respuesta. Aparte de que el sistema de justicia y el contexto en general te genera muchas barreras y obstáculos para que el ciudadano, la persona que tiene problemas, que tiene un conflicto, pueda llegar, ¿no? Entonces, yo siempre lo pongo como una carrera de obstáculos, ¿no? Y prácticamente todos quedan en el camino y no llegan, ¿no? Y los que logran llegar, precisamente el sistema no le da respuesta efectiva, ¿no? Entonces, es un proceso donde, ponte del 3 o 5% de los delitos que se cometen, que llegan al sistema, pues por supuesto ahí prácticamente no llega ni al 1% que salen con una solución efectiva, con una sentencia firme y con un responsable de ese delito, ¿no? Con una sentencia, y que de ahí pues la persona o la sociedad pueda quedar satisfecha de eso, ¿no? Es decir, hay una gran insatisfacción, desconfianza y poca credibilidad de todo el sistema. Entonces hay un círculo ahí viciado muy fuerte, donde las personas, tanto es así que terminan no denunciando, ¿no? Y tenemos estos problemas fuertes de obstáculos de acceso a la justicia, que es otro elemento fuerte que tenemos en el sistema. Y por supuesto, todos estos procesos tienen elementos
que terminan pues generando más condiciones para la desconfianza como corrupción. Es decir, tenemos ahí temas muy fuertes donde en general el sistema no está funcionando y la ciudadanía, la sociedad y cada persona en lo individual no siente que las instituciones le están dando algún tipo de respuesta efectiva, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace una diseñadora en este contexto, en este laboratorio? Shareni. Hice como primero metí como todos los temas que sé, ¿no? De diseño. Sí, como que amontoné todo y ya después como que fui depurando, ¿no? Y sobre todo entender esto, ¿no? Lo que acaba de mencionar María, como realmente centrarnos en las personas usuarias. Entonces, eso es lo que yo trato como mi colaboración, es como realmente asegurarnos que estamos escuchando a estas personas, que durante el proceso, al inicio, realmente generemos una empatía con estas personas, entendamos con su contexto, cuáles son sus necesidades. Y sobre todo, aquí es como importante porque no solamente son como los usuarios, ¿no? También son la gente, los operadores, ¿no? También hay muchas personas involucradas y también es necesario escuchar a todas estas para realmente tener todo un panorama completo, ¿no? Entonces creo que mi papel es justo esto, ¿no? Como asegurarnos que realmente estemos ejecutando estas herramientas que nos permitan tener una empatía con las personas. Muy bien, o sea que de alguna manera estás diseñando en qué momento de estos procesos participa la ciudadanía. Sí, exacto. Justo en la prueba piloto que vamos a realizar, estamos ya definiendo cómo va a ser, cómo van a ser los talleres con todas estas personas, ¿no? Y sobre todo, tener toda una gran diversidad para realmente escuchar diferentes realidades. Perfecto. ¿Y esta prueba piloto sobre qué es? Ok, pues nada, mira, escogimos un gran tema. Más cercano, mañana es el Día Internacional de la Mujer. Precisamente trabajamos y más México está en una situación fuerte de violencia en situación de género con las mujeres. Entonces nuestro tema es mujeres en situación de violencia, ¿no? Y es esto que te estaba explicando, las mujeres no están denunciando sus procesos, ¿no? Tenemos un problema importante y nos estamos enfocando en esa problemática, ¿no? ¿Por qué las mujeres, aunque hay estudios, encuestas que nos dan como datos, ¿no? Cuantitativos y cualitativos de por qué las mujeres no denuncian, ¿no? La idea es con ellas explorar mucho más, ¿no? Explorar precisamente cuáles son todas esas condiciones, ¿no? No solamente institucionales, sino también sociales, familiares, individuales, que no les permitan tomar la decisión de, aunque están en una situación de violencia, inclusive están cometiendo un delito contra ella, no toman la decisión de ir a la autoridad y poner la denuncia, ¿no? Entonces, queremos explorar con ellas y la idea es, pues, sí, tener una representación importante de mujeres que han pasado o no en un proceso inclusive con la autoridad para saber exactamente qué pasa ahí. Y no solamente queremos con las mujeres que han podido fracasar en ese proceso, sino también mujeres que hayan logrado tener éxito en el proceso, es decir, que hayan podido lograrlo, superar y llegar y hayan tenido una respuesta del sistema de justicia frente a su problema. Entonces, queremos hacer el piloto con ellas. Hemos escogido el estado de Querétaro, que es un estado en México que puede generar ciertas condiciones que nos va a dar unas condiciones favorables para llevar a cabo el proceso piloto. Tenemos instituciones en Querétaro de justicia con condiciones que pueden dar ciertas respuestas. Tenemos mujeres organizadas en Querétaro, ¿no? Activas, haciendo propuestas. Inclusive hemos logrado identificar que desde ellas mismas han logrado generar de organizaciones distintas 2 apps para hacer denuncias, pero son aplicaciones para poner denuncias que no están conectadas con la autoridad. Entonces tú puedes poner la denuncia, pero ahí no pasa nada, ¿no? Porque no hay 2 temas que para mí y para nosotros el equipo es muy importante. Primero, y más en temas de justicia, tienes que tener un proceso de corresponsabilidad entre el usuario y las instituciones, ¿no? Si no hay una corresponsabilidad, aunque tengan una aplicación donde puedan poner una denuncia, si esto no está
conectado al sistema de justicia, pues ahí se pierde, ¿no? Y más bien inclusive puede tener factores equivocados y pueden traer otras cosas distintas, ¿no? Como pensaría yo. Pero ¿cuál es el uso que le dan? Porque supongo que deben ser ONGs que crearon Sí, esta app. O sea, ¿cuál es el fin? el fin es identificar agresores. Ok. Entonces pero igual las ONG no pueden hacer nada si eso no está hecho legalmente. Exacto. Es que eso para mí es como el nuevo concepto del linchamiento virtual de personas, porque tú no sabes cómo pueden estar usándose eso, ¿no? Es decir, poner personas, mira, este es un agresor, mira cuántas denuncias están teniendo este agresor, es como muy delicado, ¿no? Es decir, pero tú no sabes qué cosas pueden, si se está usando bien, si se está usando mal. Entonces, aquí hay que lograr una solución que pueda ser una corresponsabilidad entre el usuario, que me parece bueno estas iniciativas, totalmente. Lo que hay es que lograr ver cómo podemos hacer una conexión con la autoridad, ¿no? Y ver ahí si se puede dar una corresponsabilidad muy interesante. Esa es una. Y el otro es cómo lograr, y esto que nos los también, porque la idea no es solo trabajar con usuario, en el piloto vamos a trabajar también con las autoridades. La idea también ahí es lograr que en ese proceso las usuarias, las mujeres, tengan capacidad de toma de decisión en el proceso. Que no venga la autoridad y le diga, mira, por aquí es donde vamos a solucionar tu problema. No, no. Es decir, nuestra idea es que la mujer pueda tener la posibilidad de toma de decisión en el proceso. Que ella conoce su realidad y diga, por aquí es donde yo creo que pueden solucionar. Porque a la final el sistema de justicia, tanto formal o informal, los mecanismos que pueda tener, te da diversidad y tú puedes tener vías distintas de cómo puedes solucionar tus problemas, ¿no? Es como una forma de que le das más participación, más responsabilidad también de estas usuarias, vamos a decir, del sistema dentro del proceso. Y a la vez la autoridad asume corresponsabilidad, porque vemos cosas que se están dando peligrosas. Por ejemplo, hay delitos contra la mujer que están calificados en el Código Penal en Querétaro, por ejemplo, pero no puedes poner denuncias, sino que es a través de querella. Entonces, ahí se activan procesos muy distintos, ¿no? Entonces, a ver, ¿me explicás cuál es la diferencia? Perdóname, pero como yo no soy abogada, ¿cuál es la diferencia entre una querella? Pero, sí. No, lo que pasa es que la diferencia es que si pones denuncia, sí activas un proceso penal, ¿no? Es decir, sí como que activas toda la maquinaria de justicia penal, vamos a decirlo así, ¿no? Que inclusive puedes llegar hasta un proceso hasta al Poder Judicial, puedes activar hasta un juicio, dependiendo obviamente de la gravedad del hecho, ¿no? Eso depende mucho. ¿Y una querella? No. Una querella no necesitas activar todo el proceso, ¿no? Entonces, no sé si la autoridad habría que preguntarles, parte de lo que vamos a hacer en el taller, tenemos un taller con la autoridad que nos explique un poco estas cosas, ¿no? ¿Por qué no pueden poner denuncias, sino que lo tienen que hacer vía querella, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo haces? Porque tienes pocos recursos de investigación o pocos recursos, tienes otros casos, ¿por qué le estás dando menos prioridad a esto o más prioridad a aquello? Es decir, la idea es eso, ¿no? Es comprender más, explorar más desde la perspectiva del usuario como desde la perspectiva de la autoridad. Y la idea es que con estas metodologías ver si se pueden dar sinergias interesantes y este proceso de corresponsabilidad y que podamos lograr soluciones que puedan de alguna manera, que no se quede una aplicación aislada, ¿no? Desde el usuario, donde solo pones denuncia y ahí no pasa nada, obviamente, solo identificar agresores, pero ¿qué haces con eso, no? Ahí puede generarse cosas hasta complicadas o realmente puedas lograr un proceso donde sí sientas la autoridad, el usuario y se pueda dar una solución en eso, que estén ambas partes con diferentes perspectivas y que cada uno se entienda, ¿no? A la final son organizaciones y mujeres muy activas en Querétaro, tenemos diversidad y algo interesante de asociaciones de mujeres empresarias, ¿no? Fuerte, hasta, por supuesto, mujeres organizadas con discapacidades distintas, ¿no? Personas indígenas, mujeres indígenas con diferentes necesidades. También queremos ver procesos como distintos, inclusive queremos hablar con víctimas que están en albergues, en centros comunitarios, con niveles socioeconómicos distintos. Es decir, sí queremos como capturar distintas dimensiones y perspectivas y necesidades distintas
que creo que eso nos va a ayudar a lo que podría ser una solución innovadora, que eso es un concepto que también nosotros estamos valorando y que va a ser de alguna manera en México una revolución, porque fíjate que aquí cualquier cosa es innovación, ¿no? Es decir, ¿cómo se entiende la innovación? Es decir, tener un cronómetro activado midiendo el tiempo de una audiencia es innovación. Para mí eso no es innovación, ¿no? Entonces, innovación es otra cosa y nosotros eso ya lo estamos redefiniendo, ¿no? Entonces eso ya va a traer un debate. ¿Qué es innovación para vos? Perdón, pero me lo dejaste picando. Mira, yo creo que innovación, primero, son 3 elementos que tenemos muy fuertes. Uno, que cree un valor social. Yo creo que eso es un concepto poderoso, ¿no? Que cree un valor social, es decir, que responde a necesidades reales, ¿no? Reales y concretas que mejoren la experiencia del usuario con el sistema, ¿no? Ese es un concepto poderosísimo. Creación de valor social. Si eso no está, hay que revisar el concepto. 2, que pueda generar cambios. Cambios que pueden ser escalas menores a escalas mayores. Pero lo importante es que genere cambios. Positivos, yo agregaría. Positivos, exactamente. No, sí, porque estamos en un momento de cambios que no son tan positivos. No, exactamente, son cambios que sean, inclusive cambios menores, inclusive, mira, que puedan cambiar un valor, una percepción, aunque sea pequeñita, sobre un proceso, sobre una interacción con las instituciones, o un valor de un operador, o lo que sea, no necesariamente que tenga ni siquiera tecnología asociada, pero que logres ese cambio y que ese cambio pueda generar otro cambio positivo, exactamente, y que eso pueda ser adaptable, replicable y escalable, y que sea así como que pones es como un hilito, ¿no? Que haces un hilito de una tela y las vas como, ¿no? Haces el pequeño cambio, sacas el hilito y esto lo vas jalando y esto va de alguna manera desmarallando algo y que algo esto puede generar todo un efecto dominó interesante, ¿no? Entonces, ese para nosotros es un concepto importante y otro es el efecto sistémico, es decir, y más cuando hablas de esto porque estamos en el contexto trabajando en justicia penal. La justicia penal, para que funcione realmente, vamos a decir, todas las partes tienen que funcionar muy bien y de forma articulada. Un ejemplo, si la policía no funciona bien y cuando es la primera autoridad que llega a un lugar de los hechos y no lo hace bien, si se pierden las evidencias, si se pierden los primeros indicios, ya ahí, aunque venga el Ministerio Público, el fiscal y el servicio pericial y no sé qué, ya ahí ya perdimos todo, ¿no? Es decir, que si alguien lo hace mal, todo ya el proceso en sí, aunque alguien lo haga bien, ya no funciona. Entonces, es este efecto sistémico integral, ¿no? Que queremos que cualquier proceso o solución sea considerado, es decir, que tenga esa visión sistémica. Es importante y más cuando hablan. Entonces, para nosotros son como los 3 elementos, por lo menos prioritarios, que tiene que cumplir algo que se pueda llamar innovación en justicia penal, ¿no? Y digamos que hacemos toda esta investigación y tenemos algunas propuestas, ¿no? Todo esto en condicional porque es el piloto que recién están empezando. ¿El laboratorio tiene financiación para implementarlas o cómo sigue? Sí, es un proyecto de 3 años financiado por Cooperación Americana. USAID es una donación que tenemos para 3 años. Y la idea es que en estos 3 años aunque suene algo raro la palabra, tenemos que buscar un modelo de negocio para el laboratorio para que se logre sostener en el tiempo. Es decir, que no se acabe el laboratorio cuando se acaben los recursos de esta cooperación, ¿no? De esta donación. Entonces, parte del proyecto no es solamente generar una metodología, aplicarla, empezar a generar como ejemplos de cómo sí se puede generar una solución innovadora en justicia a partir del usuario, sino que tenemos que buscar la manera de que podamos lograr un modelo de negocio del laboratorio, un diseño institucional que permita la sostenibilidad.
su permanencia en el tiempo. Ajá, exactamente. Del laboratorio. ¿Y ustedes ya están empezando a explorar con diferentes modelos de negocios o eso lo ven como algo que va a surgir después? Depende del tipo de soluciones que aparezcan. No, ya estamos construyendo escenarios posibles, más en estos tiempos tan turbulentos, donde sabemos que ya los recursos internacionales se van a estar orientando por otras cosas más importantes, por cierto. ¿No? La idea es, ahorita estamos trabajando como análisis prospectivo, escenarios posibles, ¿no? La idea inicial era alojar el laboratorio en la academia, en una universidad, pero esto está siendo un poco inviable porque puede ser alianza en algún momento, pero no de pronto ya una universidad va a darnos un espacio con recursos para mantener ahí. Entonces es un escenario posible que pueda estar en la academia, pero no nos estamos quedando con solamente ese escenario, estamos haciendo escenario inclusive mucho más allá. Queremos hacer también innovación en eso, es decir, cómo lograr un modelo de negocio que pueda romper un poco la forma en cómo, por ejemplo, estas ONGs o estos esquemas tradicionales, o solo depender de donaciones, o de cosas que sabemos que ahora en estos tiempos va a estar mucho más limitados y además que los temas ahora están yéndose a otros temas mucho más estratégicos y distintos, pues. Entonces estamos buscando otras fórmulas, ¿no? O, por ejemplo, incubarlo en alguna organización social y de ahí que logremos de alguna manera con este proceso de aplicación de estas metodologías, ir generando ideas que después puedan ser, en el buen sentido, vender ideas y que estas ideas puedan ser capturadas, ¿no? A ciertos sectores que puedan necesitar mejorar su interacción con el sistema de justicia. Aquí la idea es no solo quedarnos con el sector público, sino inclusive el sector privado, ¿no? O centros de investigación, inclusive hasta internacionales, que de alguna manera la idea es ver, a la final todos tenemos alguna vez en la vida, y esto es personas, empresas, organizaciones, algún tipo de interacción con la justicia y siempre tenemos de alguna manera buenas o malas experiencias. Y la idea es de ahí seguir generando ideas y estas ideas que puedan. Nosotros inclusive tenemos dentro del laboratorio un área que estamos trabajando que se llama marketing de ideas. Cómo vender estas ideas, vender una metodología, ¿no? Y que de ahí podamos buscar patrocinadores. Es decir, estamos buscando como posibilidades distintas. Estamos trabajando precisamente ahorita alternativas de este modelo de negocio en escenarios distintos. Pero la idea es que el laboratorio pueda generar sus propios recursos para mantenerse en el tiempo y logre consolidarse como un mecanismo que ayude al usuario y a las propias instituciones a buscar una mejor fórmula de una mejor experiencia, ¿no? Con la justicia, ¿no? Perfecto. Jeremy, estamos hablando de metodologías y ustedes algo que quieren hacer es vender metodologías. Cuando yo leo el documento que me mandaron, por lo menos, lo que veo es un proceso de diseño muy parecido a lo que se dice pensamiento en diseño, donde están las fases de investigación, piloto, prototipo, iteración, evaluación. ¿Cómo difiere la metodología que están creando de esa metodología que para nosotros los diseñadores y las diseñadoras es como muy conocida? ¿Cómo te parece que difiere? Por ser un caso que tiene que ver con la justicia y porque siempre el contexto hace que uno de alguna manera contextualice los métodos, y cómo difiere por esto de que ustedes quieren vendérsela a otros, ¿no? Que es como, está buenísimo, es bien ambicioso. Sí, justo la metodología está compuesta por 5 módulos. Los 3 primeros es, como ya mencionaste, el de exploración y comprensión del usuario. Después, el segundo módulo es toda esta parte de ideación, donde se generan estas soluciones innovadoras. Y el tercero es el de pilotaje, ¿no? Donde se construyen prototipos, se pone a prueba, se hacen ajustes. Lo que tiene de innovador esta metodología es que incorporamos 2 nuevos módulos, ¿no? Que son el de sostenibilidad y el de seguimiento impacto. y evaluación. Justo, entonces
Primero tenemos todo como la parte de proceso creativo, ¿no? Donde ya generamos una idea y usualmente ahí es donde se queda la metodología. Lo que hicimos nosotras es incorporar estos 2 módulos para realmente asegurarnos que esta solución que ya creamos se pueda implementar en el tiempo, ¿no? Entonces, justo el cuarto módulo es de toda esta sostenibilidad, ¿no? Y justo aquí nuestra compañera, colega Paulina, fue la que se encargó que realmente cumpla como con temas legales, ¿no? Y asegurarnos que todos estos aspectos que como para diseñadores son nuevos, se estén cumpliendo, ¿no? Y también no solamente asegurarnos ya que, ok, se implementó, está bien, ¿no? Ok, ¿qué va a pasar después? Hay que medir su impacto, está funcionando, qué está pasando, hay que evaluar si esa solución está realmente resolviendo el problema, ¿no? Entonces es importante, nosotras agregamos estos 2 módulos, ¿no? Creo que es importante asegurar la implementación, cómo va a ser sostenible en el tiempo y esto, una vez que ya lo fue, poder medir los resultados, ¿no? Entonces, muchas veces pues como diseñadora, ¿no? En estas metodologías creamos soluciones y a veces no hay recursos o no hay forma y hasta ahí se queda, ¿no? Como una idea, como un prototipo. Entonces nosotras sí queremos ir más allá y asegurarnos que con esta metodología vamos a lograr eso. Esta entrevista es parte de las listas Venezuela y diseño, México y diseño, diseño con perspectiva de género, diseño feminista, acceso a la justicia y laboratorios de innovación. María y Shereni trabajan con un tema delicado, la confianza. Si se quiere hacer justicia, es importante aumentar la cantidad de denuncias y para eso hay que aumentar la confianza en el sistema de justicia y en el sector público. Si no creemos que va a servir de algo hacer una denuncia, no la hacemos. Entonces, de alguna manera, es trabajar con aquellas personas que todavía no usan el sistema de justicia, los no usuarios o usuarias, los que no miramos, los que no reconocemos a la hora de pensar en el ecosistema alrededor de un servicio como es la justicia. Y es el primer paso de un mapa de viajero cuando la gente, antes de hacer la denuncia, averigua qué experiencia tuvieron otros haciendo denuncias, o incluso antes de ser víctima, cuando una escucha de otras contar sobre las experiencias con los juicios. Cada mala experiencia genera desconfianza, por eso necesitamos más diseñadores generando buenas experiencias, donde las denuncias sean fáciles de hacer, tenidas en cuenta y logre resultados que sean comunicados a los denunciantes. ¿Cómo trabaja el tema de la confianza de los que todavía no usan el sistema de justicia? Santiago. Pues Mariana, mira, ese es uno de los temas más difíciles de trabajar. Construir confianza toma mucho tiempo, pero se hace en un fragmento de segundo. Una de las cosas que hemos trabajado mucho es entender el sistema social alrededor de la justicia. Generalmente estos sistemas son muy complejos, pero tienen muchos ires y venires. Por un lado, puedes tener una gran experiencia poniendo una denuncia, pero por otro lado, los tiempos de respuesta te producen incertidumbre. A alguna persona le ha ido bien, pero a otra no. Entonces existen opiniones muy divididas. En Colombia hay un índice para medir el acceso efectivo a la justicia, y en las 6 dimensiones que tiene este índice se toca el tema de la confianza. Por ejemplo, la primera dimensión habla sobre tener un ambiente favorable. Esto quiere decir que exista la información adecuada, pero que además llegue a las personas que la necesitan y que se pueda entender. Otro de estas dimensiones es el empoderamiento legal. Y esto quiere decir que la gente sienta que puede accionar los diferentes mecanismos judiciales. Desde esta perspectiva, lo que hemos tratado de hacer es entender dónde están esos elementos que hacen que el proceso no se entienda, no sea transparente o no parezca beneficioso para alguien y empezar a trabajar desde ahí. Al final, las personas que no usan el sistema de justicia lo terminarán usando por ese voz a voz, por esa cercanía de saber que a alguien sí le funcionó. Sigamos escuchando a Shereni y a María, que tienen mucho para contarnos.
Yo creo que hay una cosa muy interesante de todos estos como nuevos proyectos y laboratorios y es generalmente uno en el diseño como que tiene esta idea de que hay un usuario que es como la gente que usa este servicio, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno se enfrenta a temas de justicia, pues hay muchos más usuarios, ¿no? Y sobre todo, creo que María lo mencionaba anteriormente, pues a nivel organizacional, digamos, hay muchas, por ejemplo, ONGs u organizaciones sin ánimo de lucro desarrollando un montón de alternativas para los usuarios, pero ¿qué tanto afecta eso o qué tanto impacta, ¿no? Porque en el caso Colombia, pues lo vemos existen muchos actores dentro del sistema de justicia, que no es solamente las cortes o los juzgados, y de alguna manera fortalecen como esa red, pero pues siempre queda como un vacío, ¿no? Entonces es como porque obviamente ustedes están empezando, pero ese primer diagnóstico que han encontrado que, digamos, como esos vacíos en donde si uno quisiera acercar a estas mujeres o a esta ciudadanía a los sistemas de justicia, digamos, ¿dónde se encontrarían esos huecos? Sí, definitivamente ese es uno de los retos. Ahorita, pues, el abordaje lo vamos a estar haciendo como por separado. Por eso escogimos Querétaro, porque Querétaro tiene algo muy interesante, que es que tiene todo lo que serían las instituciones, tanto de seguridad como de justicia, muy bien trabajado, inclusive en una plataforma con una interoperabilidad muy efectiva con tecnología, ¿no? Entonces, México, y Querétaro lo tiene lo que llaman los centros de justicia para mujeres, ¿no? Es un centro donde tienen la interacción con estas mujeres, ¿no? Donde de alguna manera ahí tienen ellas desde la atención, ¿no? Atención psicológica, social, etcétera, que requieren, de acuerdo a la situación de violencia que viven. Y por supuesto, y ahí tienen también todo lo que es la orientación jurídica y qué hacer y demás. Entonces, nuestro tema es no irnos a todo el sistema de justicia. Nosotros nos estamos tratando de focalizar y ahorita precisamente el sistema tiene esta ventanita que es el Centro de Justicia para Mujeres, que es donde ellas están acercándose. A lo mejor se quedan ahí y no siguen, pero ahí queremos como estacionarnos, ¿no? Y ver qué hace el centro de justicia y tocar con estas mujeres que llegan al centro de justicia, porque es como la ventanita donde se tocan, ¿no? Y no entrar a la fiscalía ni nada, sino ahí, esa ventanita que se llama Centro de Justicia para Mujeres y ver qué pasa, ¿no? Ahí nosotros... Ese es como un servicio, desde el diseño diríamos que ese es un servicio y ahí puede, o sea, como está el punto de interacción, que siempre hay como posibilidades de como rediseñarlo, ¿no? Como son los diferentes contactos con los diferentes profesionales del centro y cómo ellos convocan, cómo ellos, bueno, cómo es el servicio entero que ellos están dando. Exacto, entonces es ahí ese punto, ¿no? Y por eso te digo, no queremos hacer un abordaje total porque no vamos a lograrlo y queremos focalizarnos ahí. Nuestro abordaje ahorita, porque sí, el sistema es complejo, tenemos multiplicidad de usuarios de diferentes tipos, sí, realmente es una locura tratar de abordarlo todo, ¿no? Es decir, no vamos a lograr nada. Entonces, la estrategia que tenemos con el piloto es focalizarnos, ¿no? Y lo hemos focalizado ahí, en ese centro, esa ventanita y esa interacción con el usuario. Eso es lo más importante, ¿no? Como es la manera de rediseñar, que nosotros hablamos en diseño, de repensar el brief, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad queremos hacer y qué es lo que de verdad es posible? Y elegir el lugar de intervención es como estratégicamente una de las cosas más importantes que tienen que pasar. Exacto, ¿no? Y entonces ellas desde el centro también se empiezan a activar otras instituciones, otros actores, etcétera, etcétera, pero ahí es el punto focal. Frente a ese mundo, universo de cosas, pues ahí nos vamos a enfocar. Y sí, mira, la verdad es todo un reto porque, bueno, vamos a estar trabajando con mujeres víctimas de violencia. Inclusive sabemos que son mujeres que se están reconstruyendo en procesos fuertes, de alguna manera. La idea es hacer uso de herramientas que inclusive es lograr, primero, decirle, no vamos a solucionar tu caso, porque no vamos a solucionar el caso, pero lo que sí vamos a hacer es
ver si las podemos sacar como de su situación, que va a ser muy difícil. Ahí va a ser toda una estrategia de contención con estas víctimas. Tenemos que usar inclusive los mismos mecanismos que tiene el centro para ayudar en ese proceso de contención, ¿no? Y lograr que ellas puedan de alguna manera generar, podernos decir cuáles son sus necesidades de justicia, no solamente de su caso, sino su interacción con la justicia, cómo ha sido y qué aspirarían y por qué no lo hacen, y por qué sí lo hacen, etcétera. Y lo otro es que generar en ello creatividad, que ellas busquen soluciones, ¿no? Y de esto mismo hacerlo con la autoridad. Yo lo veo más fácil con la autoridad que con las víctimas, la verdad. Como el laboratorio estaba recién empezando, cuando entrevistamos a María y Shareni, entonces les pedimos que nos cuenten cómo había avanzado. Y acá está la respuesta. Muchas gracias. Efectivamente, este módulo 2, la idea fue trabajar ideas que de alguna manera dieran respuesta desde tanto de las víctimas como los operadores del sistema de seguridad y justicia del Estado de Querétaro para resolver estas características de los problemas que fuimos trabajando durante el primer módulo de exploración y comprensión de la problemática, donde estos insights, tanto de la perspectiva de las víctimas de violencia de género como los operadores de estas instituciones, pudieron dar respuesta con ideas que pudieran ser soluciones a lo que se identificó como las principales observaciones de la comprensión de esta problemática, ¿no? Para iniciar la prueba piloto de la metodología, primero comenzamos con el módulo 1 de comprensión y exploración. Entonces, primero realizamos toda una exploración general del Estado, donde conocimos cuál era la situación de la violencia, y también realizamos todo un mapa de actores, donde identificamos actores tanto del sistema de justicia penal como sociedad civil, colectivos, academia, empresarios, entre otros. Y justo fue interesante porque pudimos identificar iniciativas de mujeres que buscan solucionar el acoso callejero y pudimos establecer una alianza para poder desarrollar los talleres posteriormente. Para ya comenzar con la parte de comprensión y exploración, realizamos una serie de talleres con víctimas directas e indirectas de violencia de género de distintos contextos y con operadores institucionales de seguridad y justicia que brindan atención o tienen facultades u obligaciones que inciden en el tema. En estos talleres pudimos profundizar sobre cuáles eran las causas y las subcausas del problema, ¿no? Desde estos dos puntos de vista. También realizamos en conjunto un storytelling donde pudimos comprender un poco más cuál es el proceso, la situación actual por la situación que viven las mujeres, ¿no? Desde el momento en el que ellas deciden denunciar el hecho hasta la adaptación y reinserción social, ¿no? Y también durante el proceso todas estas dificultades y obstáculos que se les presentan. También realizamos un mapa de empatía en conjunto, ¿no? Para poder conocer mejor cómo eran sus contextos. Es importante mencionar que nos enfocamos justo en la experiencia de interacción con el sistema de justicia penal, ¿no? Una vez que ya deciden denunciar y una vez que ya pasó el hecho de violencia. Algunos de los hallazgos que identificamos de las víctimas es primero que hay una gran desinformación de qué hacer en situación de violencia de género. Están muy desinformadas y si llegan a encontrar información, esta información está en un lenguaje muy técnico que complica todo. Del lado de los operadores, algunos hallazgos que encontramos es que en el proceso hay demasiados comportamientos insensibles frente a las víctimas, ¿no? Que las revictimizan varias veces, ¿no? Entonces pudimos identificar, ¿no? Entender que todos estos prejuicios sociales que tenemos, pues se trasladan a estas funciones de las operadores, ¿no? Y que a veces no es suficiente con que en esta unidad especializada de estos tipos de delitos sean mujeres, ¿no? Que estén constantemente capacitados en perspectiva de género aún no es suficiente para poder reducir tanta revictimización a la que se enfrentan las víctimas. Los operadores tienen una gran como falta de conocimiento del contexto de las víctimas. No hay una proximidad entre las instituciones y las víctimas. Y justo una operadora nos mencionaba que son los casos y tanto el trabajo que llega a un punto donde ellas llegan a dar respuestas robotizadas, ¿no?
cuando estamos hablando de mujeres que están enfrentándose a una situación muy complicada. Y bueno, con toda esta información pudimos justo aterrizar, ¿no?, cuál iba a ser el objetivo que queríamos responder en el módulo 2, que es básicamente cómo podríamos generar una solución, herramienta que mejore la comunicación y comprensión entre las víctimas e instituciones en todos los niveles del sistema de justicia penal para mejorar el primer contacto, ¿no? Y de esta manera poder minimizar las limitaciones del lenguaje, información, atención, etc. Entonces, María les va a comentar un poco del segundo módulo. En este sentido, lo que sí logramos enfocarnos en este proceso de ideación, como lo llamamos, es que esencialmente nos íbamos a concentrar en lo que es el primer contacto de estas víctimas de violencia de género con respecto a los distintos ámbitos de las instituciones que ofrecen servicios y funciones para atender esta problemática. Esencialmente logramos en este proceso donde se trabajó la herramienta de los 8 locos, donde cada una de ellas de forma individual fue generando muchas ideas de posibles soluciones en las distintas observaciones identificadas. Inclusive logramos trabajar 14.000 ideas, que pasó por un proceso de sistematización que de alguna manera en ambas perspectivas, tanto de víctimas como de operadores, convergieron de alguna manera cada uno desde su ámbito en ideas que efectivamente lograron integrarse en lo que podría ser ideas de solución innovadora que se logró integrar para dar respuesta a este primer contacto y cómo efectivamente lograr que las mujeres víctimas de violencia tuvieran un espacio donde pudieran tener la libertad, la confianza y la seguridad para lograr tener un primer contacto que logre disminuir muchas de estas observaciones o problemáticas que observamos tanto del lado de víctima como de operadores. En ese sentido, pues la idea que terminó integrándose con estas dos visiones esencialmente está enfocado en una aplicación donde esta aplicación, la idea es que pueda ser utilizada por diferentes medios, ¿no? Vía teléfonos inteligentes, vía computadoras, pero también sabiendo la problemática que tenemos de acceso en muchas partes del estado de Querétaro a lo que podría ser este uso de medios de tecnología, la idea es ubicar como kioscos que tengan esta aplicación en escuelas, hospitales, universidades, mercados populares, en aquellos ámbitos que la mujer pueda tener la posibilidad, mujeres y niñas y adolescentes que puedan tener la posibilidad de accionar 4 funciones esenciales que tendría esta aplicación. Una primera funcionalidad importante que es lograr informar y orientar a las víctimas de cómo hacer uso de la cantidad de servicios de múltiples instituciones que tiene el Estado de Querétaro para atender las distintas problemáticas relacionadas con violencia de género. Y es ahí donde ellas van a poder tener la posibilidad de tomar decisión en función de un análisis costo-beneficio y que de alguna manera la aplicación les ayude a hacer esta toma de decisión de una manera amigable, fácil de entender, de un lenguaje no técnico y que puedan tener mayor acceso y que ellas puedan tener más fuerza y más toma de decisión en su proceso. Algo bien importante es que en la aplicación, desde la misma entrada de esta aplicación, la idea es que las mujeres víctimas puedan tener acceso a mecanismos de alertas si, por ejemplo, su vida corre peligro en ese momento, ¿no? Y puedan activar la presencia de la fuerza pública dentro que les pueda apoyar y de alguna manera lograr que no se llegue a una escala de violencia mayor y que pueda traer como consecuencia pérdida hasta de la vida, ¿no? Y después tenemos 2 funcionalidades muy importantes y una es cómo lograr incentivar la denuncia, que era uno de los grandes temas, que tenemos una alta incidencia y pocas denuncias. La idea es que a través de esta aplicación puedan denunciar, ¿no? Obviamente tuvimos que hacer algunos filtros, pero van a tener la posibilidad
de hacer una denuncia sobre la aplicación, o también van a tener la posibilidad de abrir una videollamada con un ministerio público, un fiscal que la puede orientar y tomar su denuncia, ¿no? Y por último tendría la posibilidad, en la última funcionalidad que tenemos planteado, lograr hacer el seguimiento de lo que pase con esa denuncia, ¿no? En este momento entonces estamos a nivel ya de prototipo y la idea es poner a prueba este prototipo y ver realmente las posibilidades reales que tiene para lograr mejorar ese primer contacto y que sea una interacción mucho más satisfactoria y mayor acceso a la justicia de estas víctimas en distintas características y necesidades de justicia que puedan tener, ¿no? Esto hasta ahora hemos llegado hasta ahora en este proceso, pero hemos avanzado fuertemente y aunque hemos tenido desafíos importantes, creo que nos ha comprobado las posibilidades que tenemos con esta metodología de diseño social aplicado en el ámbito del acceso a la justicia y en este caso principalmente la justicia para mujeres víctimas de violencia. ¿Qué tipo de cosas están mirando y qué tipo de cosas las inspiran para hacer este tipo de trabajo? Mira, a mí me inspiró muchísimo muchas experiencias de soluciones que se trabajaron con estas metodologías, soluciones en contextos sociales, inclusive con temas inclusive indirectos de justicia, como por ejemplo problemáticas de personas discapacitadas usando transporte público o migrantes tratando de adaptarse a contextos distintos de vida. Entonces yo les recomendaría pues entrar en esta organización Innovación Social en Barcelona, que tiene una base de datos donde cuenta sus historias, ¿no? Estas historias de cómo con estas metodologías puedes generar soluciones de impacto social y que además logran sostenerse en el tiempo, ¿no? Y entonces, volvamos a Shereni. ¿Qué nos recomendás? Pues para todas las personas que innovación social sea como algo nuevo, a veces es difícil de entender, ¿no? A mí, cuando yo descubrí este ejemplo de Muhammad Yunus, como que también se me hizo más claro cuál era el alcance de la innovación social y realmente lo que se podía lograr, ¿no? Con lo que él hizo con todo esto de los microcréditos en pueblos en la India. Creo que se me hizo como muy claro de en qué consistía y qué se podía lograr, ¿no? Entonces, también que conozcan un poco más de su trabajo, de lo que ha hecho y sobre todo de estos microcréditos. Y díganme, ¿cómo quieren que evolucione este laboratorio en el futuro? Porque uno va creando escenarios alternativos, pero también tiene como una dirección o una idea hacia dónde más le gustaría que vaya la cuestión. Pues mira, yo pienso que la idea es que realmente sea un mecanismo que el usuario encuentre una salida de cómo resolver sus necesidades frente a la justicia y que de ahí se pueda generar estas soluciones. Creo que esa es la clave y que las instituciones vean el laboratorio como también, en ese sentido, el mecanismo que ayude en ese proceso de interacción con el usuario y que se escuche al usuario. Es decir, aquí lo importante es que las instituciones de justicia oigan, escuchen al usuario y que tomen en cuenta sus ideas, no solo sus necesidades, sino sus ideas de cómo poder responder efectivamente a esas necesidades y esas expectativas que tienen sobre los resultados de sus procesos, ¿no? Perfecto. Y Shereni, ¿vos qué dirías? Pues a mí me gustaría igual, ¿no? Que sea realmente un referente en estos temas en México, que se pueda aplicar en otros estados, que tenga mayor alcance este laboratorio, muchísima más gente participe de diferentes profesiones, de diferentes experiencias. Creo que eso me gustaría ver para el futuro del laboratorio. ¿Te quedaste sin preguntar algo, Santi? No, yo creo que está todo. Yo creo que más que preguntar es como la expectativa de ver lo que vayan a producir en el laboratorio y de empezar a conocer un poco más, pero porque sí creo que es interesante ese enfoque sobre todo en justicia penal, ¿no? Entonces, pues nada, yo quedo muy pendiente de ver como avances futuros y ver cómo también nos vamos complementando. Muchas gracias.
Me pareció súper buena la definición de innovación. La repito para que no se nos escape y salga volando por el espacio, o porque quizás estaban distraídos cuando la contaron antes. Innovación es cuando se crea un valor social que responda a necesidades reales y concretas, cuando se generan cambios positivos que cambian un valor o una percepción. Atención, atención, no tiene por qué tener tecnología asociada, pero sí ser replicable y escalable. La innovación desmaraña y genera un efecto dominó y sistémico. Para mí la innovación es que el sistema de justicia esté pensado de otra manera y se implemente diseño como una manera de hacer justicia para todos, justicia accesible, sostenible en el tiempo y pensando en quién no está usando el sistema de justicia como una manera de mejorarlo permanentemente. ¿Agregarías algo, Santi? Sí, me gustaría complementar el tema de la innovación con una definición de la Fundación Cotec, donde mencionan algo similar. Ellos dicen que la innovación es un cambio, pero no necesariamente tecnológico, que se soporta sobre conocimiento no necesariamente científico y que genera un valor no necesariamente económico. Y esto es justamente lo que tú acabas de mencionar. Los problemas relacionados con la justicia, antes de ser intervenidos de manera tecnológica, necesitan de entender las relaciones y dimensiones sociales. Nosotros hemos encontrado que en esa transformación a la digitalización, lo que se ha hecho es querer mantener las antiguas prácticas sin reconocer que ya existen cambios en la manera en la que nos relacionamos. Y eso hace sentir que las innovaciones en el sistema de justicia se perciban como obsoletas cuando podrían no serlo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.